Muy buenas noches, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros en este glorioso domingo de resurrección. Os saluda Renato de la Jara, soy obispo de la Iglesia Anglicana Ortodoxa aquí en España. Como sabéis, estamos haciendo estas breves meditaciones de esta gran semana, de la Semana Santa, y hemos llegado a este día tan glorioso de la manifestación del triunfo de Jesucristo sobre el pecado, la muerte y sobre Satanás. Este glorioso domingo de resurrección. Vamos a acercarnos a las Escrituras y hacer una pequeña meditación en ella. Vamos a ponernos delante del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, alabamos tu nombre y ahora te suplicamos que por amor de tu Hijo, celebrando su gloriosa resurrección, tú nos concedas tu Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento a la luz de tu palabra. Te lo pedimos por amor de Jesús. Amén. Vamos a ir al pasaje en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este pasaje nos muestra el glorioso evento de la resurrección del Señor, cuando estas mujeres, mujeres santas, mujeres que eran siervas del Señor, ellas quisieron preparar el cuerpo del Señor después de la crucifixión, no pudieron porque era el día de reposo, estaba muy próximo y tuvieron que esperar a que terminara el Sabbat para poder recién ir. Y vemos ahí la fidelidad de estas mujeres. Los discípulos estaban ocultos, pero son estas mujeres, aquellas seguidoras del Señor, que además menciona por nombre a muchas de ellas, ¿no? Estaba María Magdalena en primer lugar, ¿no? Juana y otra María también, y algunas otras nos mencionan los evangelios. Estas mujeres que estuvieron incluso sosteniendo en parte el ministerio del Señor de muchas maneras, ¿no? Y siéndole fieles seguidoras, están aquí, en primera línea, cuando tuvieron que ir a preparar el cuerpo del Señor. Pero cuando ellas van en ese glorioso día, encuentran que esa tumba está vacía y están sorprendidas, y este ángel se aparece, este mismo ángel que había hecho huir a los soldados. Y a ellas les dice: no temáis, porque estáis buscando a Jesús, pues Él ha resucitado. Y en otro evangelio muestra que también les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esto es lo que Cristo les había dicho, lo que el ángel les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que sea crucificado y que muera. Pero las mujeres estaban allí porque amaban al Señor, pero no habían realmente creído que Él iba a resucitar. Y lo mismo pasaba con los discípulos, que débil es nuestra fe, tantas veces para creer lo que el Señor nos dice. Nuestros corazones son tantas veces incrédulos, pero el Señor es misericordioso y paciente, ¿verdad? Y lo fue con ellas y lo fue con los discípulos. Después de esto, estas mujeres van y anuncian este hecho. Pedro y Juan van, pero todavía con incredulidad en su corazón. Luego el Señor se manifiesta a los dos discípulos que iban camino a Emaús, pero igual iban totalmente incrédulos, decepcionados, y el Señor les abre las Escrituras y les muestra lo que decían de Él y les reprende por su dureza e incredulidad, y luego le reconocen al partir el pan. ¿Cuánto nos habla esto de la palabra y de los sacramentos, no?
y cómo es que el Señor se nos da y se nos manifiesta en estas cosas. Estos dos discípulos vuelven corriendo a Jerusalén, eran como 10 kilómetros, para decir a los discípulos que, oye, el Señor ha resucitado y se nos ha aparecido. Y cuando llegan ya estaban con las noticias de Pedro, de Juan. Ellos también estaban ya un poco alborotados porque ya habían noticias serias de que el Señor había resucitado. Y ellos llegan diciéndole, le hemos reconocido al partir el pan, ¿no? Ese es el término técnico que utiliza San Lucas en su Evangelio como en Hechos para referirse a la Santa Cena, a la Santa Comunión, ¿verdad? Y es en ese momento, luego, aquí vamos a pasar al versículo 36, porque quiero meditar un poquito en esto. Dice esto, ¿no? Estos discípulos de Maús han llegado a donde están reunidos los demás discípulos, ¿no? Y dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Hasta dónde llega tantas veces la debilidad de nuestros corazones y nuestra incredulidad? Que habiendo oído tantos testimonios de tantas personas, de estas mujeres, ya de Pedro, de estos dos discípulos, y están allí y el Señor se aparece, y aquí de hecho estamos viendo que la resurrección de Cristo fue por supuesto en un cuerpo glorificado, y en ese cuerpo glorioso con unas cualidades celestiales, ¿no? Como dice San Pablo, es un cuerpo celestial, es un cuerpo real, material, físico, no es algo etéreo, es físico, pero es un cuerpo espiritual con cualidades espirituales glorificadas, que son aptas para participar de la nueva creación que vendrá cuando Cristo regrese. El Señor se aparece en medio de esa reunión. Él no llama a la puerta, Él se aparece allí. Y esto se manifiesta aquí en los otros evangelios como un hecho sobrenatural, ¿no? Y ellos se asustan porque creen que era un espíritu, ¿no? Y el Señor les tiene que tranquilizar y decirle, ¿por qué viene a vuestro corazón estos pensamientos? El Señor les está llamando un poco al orden, ¿no? Y les dice, mirad mis manos y mis pies. Les está diciendo, miradme que soy de carne y hueso, ¿no? ¿Qué les está mostrando? Las heridas de sus manos y las heridas de sus pies para decirles, soy yo. Y allí podemos ver que su cuerpo resucitado es el mismo cuerpo que fue crucificado, pero está con una naturaleza y unas cualidades glorificadas. Pero es su mismo cuerpo y podía tener esas mismas heridas que provenían de su sacrificio en la cruz por nosotros. Esto nos trae a nosotros, hermanos, la claridad que necesitamos para afirmar, primero, que la encarnación de Cristo fue verdadera. Él fue un verdadero hombre, Dios encarnado en una naturaleza humana de verdad. Él asumió una naturaleza humana real como la tuya y la mía, con cuerpo y alma humana. Asumió esa naturaleza para sí, verdadera. Y cuando resucitó, resucitó en esa naturaleza humana otra vez, unida perfectamente a su naturaleza divina, por supuesto. Jesucristo es una persona con dos naturalezas, perfectamente humano y perfectamente divina. Cuando resucita aquí el Señor, Él está afirmando a sus discípulos que su resurrección ha sido real, verdadera. No es una resurrección metafórica, no es que Cristo ha resucitado espiritualmente en los corazones de las personas como las teologías liberales quieren afirmar, negando a la resurrección y negando lo sobrenatural. No, Cristo resucitó de verdad, en un cuerpo verdadero.
que mostraba las heridas. Y es más, el Señor les dice, porque ellos mismos en su temor y en su duda se ven sobrecogidos, pero el Señor les dice, al mostrarle las manos y los pies, ¿no? Y ellos de gozo, dice, todavía no lo creían, les dice, ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Es decir, Cristo les está dando más evidencias de que su resurrección es real. Y de que Él verdaderamente tiene un cuerpo resucitado, que incluso Él participa del alimento físico. Todo esto, por supuesto, el Espíritu Santo lo está guiando para que los evangelistas dejen muy claro a los apóstoles, para que transmitan los apóstoles a la iglesia la realidad de la resurrección de Cristo y la centralidad de esta doctrina para nosotros. El Señor resucitó verdaderamente. Después de hacer esto, el Señor les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, esto ya se los había dicho el Señor en varias ocasiones. Esto tenía que ocurrir. El Cristo tenía que padecer. El Cristo tenía que morir en la cruz y tenía que resucitar. Todo esto era necesario, estaba profetizado, y él mismo dice, toda la escritura habla de esto. Por eso él dice, esto está en la Torá, en la ley de Moisés, en los Neviim, en los profetas y en los Ketubim. Esa era la clasificación de la Biblia según los hebreos, ¿no? Entonces, la Biblia judía, el Antiguo Testamento, se clasificaba para los judíos en estas tres partes. Cristo le está diciendo, todas las escrituras hablan acerca de estos hechos, hablan acerca de mí. Está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Son estas tres cosas que se tenían que cumplir. Cristo tenía que padecer. No era opcional la cruz. No era opcional el padecimiento de Cristo. El primer Adán falló y toda la naturaleza humana y el cosmos, la creación entera, cayó, se vio afectada por el pecado. El pecado, la muerte, la corrupción entraron en este mundo, en toda la naturaleza, en toda la creación y en el hombre. Y todo fue llevado a muerte, bajo el dominio del príncipe de este mundo, de las tinieblas, que en ese momento ganó un dominio legítimo al vencer al primer Adán. Adán es el que tenía que ser el rey, el príncipe, el que gobierna. Pero la serpiente le engañó y Satanás se constituyó el príncipe de este mundo caído. Pero Cristo, el postrer Adán, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vino para vencer y quitar el imperio de la muerte de las manos de Satanás, quitarle ese principado, ese reino, porque Él está sobre todo poder y principado y potestad. Por eso Cristo tuvo que encarnarse y tuvo que vivir como un hombre, así como Adán como hombre perdió. Cristo como hombre tuvo que vencer a Satanás en cada una de las pruebas y momentos que pasó, y en el momento cumbre de la cruz aplastó a Satanás y destruyó su imperio, le venció por completo y destruyó la muerte. Era necesario que Cristo muriera. Cristo tenía que llevar sobre sí mismo el pecado del mundo, para poder reconciliarlo con el Padre, para abrir ese camino nuevo y vivo, de unir al hombre con Dios, de unir a la creación, de reconciliar al mundo con Dios. Por eso San Pablo en Efesios dice que el propósito de Dios, ese misterio que Dios había establecido en Cristo, era el de reunir todas las cosas en Cristo. Ese reunir se traduce mejor como recapitular o reencabezar, es la palabra en griego. Anakepalaiosastai es la palabra en griego, que significa reencabezar, es decir, ponerle una cabeza otra vez
a todo y sujetarlo todo a esa cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Y en Cristo todo el cosmos, dañado por el pecado, vuelve a su orden y a su sujeción bajo una cabeza, que es Cristo. Ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de la obra de Cristo. Como dice también Pablo en Colosenses, de reconciliar todas las cosas en Él, las que están en los cielos y en la tierra. Es decir, la reconciliación que Cristo obra en la cruz es una reconciliación cósmica. El cosmos es reconciliado. No solamente nosotros con el perdón de nuestros pecados, por supuesto que esto es verdad y es gran parte del Evangelio, que nuestros pecados son perdonados para que seamos realmente reconciliados y aceptos. Pero la reconciliación va más allá. La redención va más allá. Dios está salvando su mundo, está restableciendo su cosmos, dañado por el pecado. Entonces, el Evangelio no solamente es el perdón de nuestros pecados. El Evangelio es algo más grande. El Evangelio implica que Dios está recuperando absolutamente todo el orden de su mundo que fue destruido, deformado, corrompido por el pecado. Pero para eso tenía que vencer un hombre. Y ese es Cristo, Dios hecho hombre. Porque el hombre pecó, porque el hombre falló, ese hombre tenía que venir a rescatarnos y restaurar las cosas y satisfacer la deuda que habíamos adquirido. Todo el pecado de Adán y nuestro pecado es imposible de pagar. Necesitábamos que esa deuda sea saldada y que el imperio de Satanás sea destruido. Y eso solamente Cristo lo podía hacer. Él venció. Pero también Jesucristo se entregó Él como el Cordero de Dios, ya lo hemos visto. Y como sumo sacerdote se ofrece a sí mismo para expiar el pecado, para satisfacer el precio de aquella gran deuda imposible de pagar. Y así fue como el Señor lo hizo. Era necesario que Él llegara hasta la cruz. Y en la cruz, en el altar de la cruz, Él se ofreciera como el Cordero de Dios, ese Cordero sin mancha, ese Cordero por el cual, derramando su sangre, seríamos limpiados y lavados de nuestros pecados y destruiría el imperio de la muerte. Era necesario, no había otra manera. Dios no podía simplemente dejar pasar el problema del pecado. Cristo tenía que hacer lo que hizo. Gloria a Dios. Pero también nos dice aquí que era necesario también que Cristo resucitase de los muertos al tercer día. Así como fue necesaria su muerte, fue necesaria su resurrección. La resurrección no es opcional. La resurrección de Cristo no es, bueno, lo que se dice al final, no. El Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Muchas veces cuando estamos hablando del Evangelio hablamos de que Cristo murió por nosotros, pero no mencionamos la resurrección. Eso no está bien. La resurrección es parte central del Evangelio y si no estamos anunciando la resurrección, estamos anunciando el Evangelio a medias. Cristo no solo murió, Cristo resucitó. Y eso es central, porque la resurrección de Cristo es donde se da todo el cumplimiento de su obra redentora. Él murió, descendió a los infiernos y allí liberó a los cautivos, anunció su victoria y subió victorioso porque la muerte no le puede retener, porque Él en la cruz ya había vencido, pero su obra continúa hasta su resurrección y su ascensión. Y Él sale de la muerte y Él es vindicado y es manifiesta su victoria y su gloria y en su resurrección Él trae la vida nueva.
porque en la muerte Él verdaderamente entra en la muerte. Pero luego Él sale a la vida en un cuerpo glorificado y da inicio a la nueva creación. Cristo no resucitó como otros personajes de la Escritura. Él resucitó a otras personas. Él resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Él resucitó a Lázaro. Pero todas esas resurrecciones fueron realmente volver a vivir para luego morir otra vez. Pero Cristo no. Cristo resucitó, por eso es las primicias. Él resucitó de una manera, en un sentido totalmente nuevo. Él resucitó en ese cuerpo glorificado que es el primer hombre de la nueva creación. De esa nueva creación que vendrá cuando venga en su reino y todo sea renovado. Él es el primer hombre en la gloria. Él ha dado inicio a la nueva creación. La resurrección no es cualquier cosa. Y Él en ese cuerpo glorificado, estando a la diestra del Padre, es el primero de la nueva creación y que ahora se constituye en la esencia y el alimento de todos aquellos que empiezan a ser parte de esa nueva creación. Cuando nosotros venimos a Cristo y en Él nacemos de nuevo, ¿verdad? Esa vida nueva que empieza en el cristiano es sustentada por ese Cristo mismo que es nuestra vida y que nos da la vida divina. Por eso Cristo puede decir, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Por qué el Señor dice estas cosas? ¿Por qué el Señor se nos da en la Sagrada Comunión? ¿Por qué podemos afirmar, como Él mismo dice, que necesitamos comer su carne, beber su sangre? Porque hay una realidad muy profunda y espiritual, y es que Él es el primer hombre en la gloria y se nos da como alimento. Y Él es el alimento de nuestra nueva creación, el que va sustentando la nueva vida divina que mora en nosotros. Ese alimento espiritual, que es Él mismo. Su palabra y los sacramentos alimentan esa vida divina que está en nosotros. Gloriosa resurrección. Gloriosa resurrección. No podemos nunca dejar de ver esto como central e importante en la vida cristiana. Lo tercero que dice que es necesario, ¿no?, es que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario que Él muriera, necesario que resucitara y necesario que se predique este evangelio. Es necesario que tú y yo anunciemos, que la Iglesia anuncie el evangelio, es decir, el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, y que eso se anuncia a las personas. Lleva a las personas ese mensaje. No te enredes demasiado en temas de alta teología. El mensaje del evangelio es Cristo muerto y resucitado para el perdón de nuestros pecados. Que se anuncie el perdón de los pecados en todas las naciones. Anuncia esa verdad. Si solamente tienes unos segundos para hablarle a alguien algo de Cristo, dile simplemente: Cristo ha muerto y ha resucitado para perdonar tus pecados. Vuélvete a Él, arrepiéntete y entrega tu vida al Señor. El Evangelio está centrado. El corazón, el Evangelio es Cristo, su persona y su obra. Las demás cosas, con mayor a menor importancia, están alrededor de ello. He aquí yo enviaré, les dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Sus apóstoles, les dice el Señor a ellos, sois testigos. Mártires es la palabra, ¿no? En griego la palabra testigo es mártir. Y ellos fueron testigos. El testigo tiene que serlo hasta padecer. Por eso es mártir la palabra.
Y toda la iglesia debe serlo en todos los tiempos. Ser testigo del Evangelio, testigo de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que es la iglesia en cada tiempo. Y la iglesia hoy tiene que ser testigo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y de este anuncio glorioso. Volveos al Señor para tener el perdón de vuestros pecados. Anuncia esta verdad. Porque el hecho de que Cristo murió y resucitó constituye el corazón del Evangelio, pero cada persona tiene que comprender que si tú no haces tuyo esto, simplemente quedas fuera. La muerte y la resurrección de Cristo la puedes ver desde fuera y desde lejos como algo ajeno que no te toca. Y eso es lo que mucha gente hace hoy. Pero tú tienes que participar del Evangelio, tienes que ser parte del Evangelio. Esa muerte y resurrección de Cristo tienes que experimentarlas tú, tienes que ser unido a Cristo en su muerte y su resurrección. Esa es la única forma de entrar en este camino de la vida. Esa es la única forma de ser unido a la salvación que Cristo te da. Su muerte y su resurrección tienen que ser tuyas. Tú tienes que estar unido a Él. Tú tienes que recibir este glorioso mensaje para unirte a Cristo. Por eso dice San Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 13. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El Evangelio no es algo que puede quedar en nuestra mente. Tenemos que ser unidos, como dice San Pablo, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Esto ocurre cuando nosotros nos hemos vuelto al Señor con todo el corazón y somos en Él bautizados. Y allí somos unidos a Cristo para empezar una vida con Él. Un camino marcado por esa muerte y resurrección de Cristo. No mires esto desde lejos. Necesitas al Señor. Vuélvete a Él de todo corazón. Y si estás ya en el camino con Cristo, afírmate en Él. Persevera en Él. Amados, que esta gloriosa fiesta de la Pascua de la Resurrección nos llene de gozo. Y nos llene también, amados, de solemnidad en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana. Que vivamos esa vida resurrecta que Cristo nos ha dado, porque hemos resucitado juntamente con Él. Y que podamos vivir una vida en la que estemos muriendo al pecado y viviendo más y más a la justicia, revistiéndonos más y más de Cristo. Espero que el Señor te bendiga, que su gracia esté contigo. Ora mucho por mí, yo estaré orando por los que vean estos pequeños mensajes. Ahora, hermano, que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros, ahora y por siempre. Amén. Que el Señor os dé su paz.